Bienvenidos a Statistics. El día de hoy continuaremos con el tema de correlaciones y continuando con el tema de uno de nuestros videos anteriores en el que vimos covarianza y correlación. En este video veremos correlación simple, múltiple, parcial y semiparcial. Mi nombre es Alan Mercado de Zaragoza y comenzamos. La correlación simple que revisamos en el video anterior también se denomina bivariada o de orden cero. Implica, como ya vimos, la asociación entre dos variables, x y y. Los valores que puede adoptar van de -1 a +1. Y tenemos como ejemplo el de la depresión sobre el desempeño. Y entonces encontramos una correlación de -0.865, que es una correlación alta pero negativa. Pero, cuando estamos interesados en la asociación no solo de dos variables, sino entre tres o más variables, vamos a hablar de correlación múltiple. En esta intervienen varias variables independientes o predictoras y una variable dependiente. Las independientes las vamos a representar con x, x1, x2, etc. Y la dependiente con una letra y. La correlación múltiple se representa con una R mayúscula. En todas las correlaciones tenemos dirección y magnitud, pero en el caso de la correlación múltiple no tiene mucho sentido hablar de dirección, dado que solo podemos tener valores positivos de 0 a 1, ya que en esta correlación intervienen varias que pueden ser positivas o negativas. Entonces solo vamos a obtener valores positivos. En términos de la magnitud, esta va a estar dada por las correlaciones de cada una de las variables independientes con la dependiente, y este binomio se le va a restar los valores de las correlaciones entre una dependiente y cada una de las independientes, y también las independientes entre sí. Veamos este ejemplo. Tenemos la variable depresión y ansiedad relacionadas con el desempeño. En la correlación múltiple van a intervenir las asociaciones entre todas estas variables y su magnitud, el tamaño de esta correlación múltiple, dependerá tanto de la relación de cada una de las independientes con la dependiente, como con la relación entre las independientes. Cuando elevamos el índice de correlación múltiple al cuadrado, vamos a encontrar la proporción de la variabilidad que comparten las variables dependientes y las independientes. En este caso tenemos este ejemplo. Encontramos un índice de correlación múltiple de 0.504 entre una variable dependiente y dos variables independientes. Cuando elevamos al cuadrado, encontramos que es 0.254, lo cual significa que comparten estas variables el 25.4% de su varianza. Tenemos aquí una representación gráfica de nuestras variables. En azul aparece la variable dependiente y las independientes en rojo, x1 y otra en verde, x2. Veamos que hay parte de la varianza de la variable dependiente que está explicada únicamente por la variable x1, que está marcada en este gráfico como c. Y la variable x2 explica esta sección de a de la variable dependiente y ambas se traslapan en la sección b. Esta parte de la varianza de y está siendo explicada por ambas variables. La correlación múltiple al cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación, va a reflejar la proporción de la varianza de nuestra variable dependiente explicada por todas las variables independientes. Pero, ¿cuál es la contribución específica de cada una de ellas? Eso no lo podemos saber a partir de la correlación múltiple. Una aproximación sería la correlación simple o de orden cero de cada variable independiente con la variable dependiente. Esto nos hablará de la contribución de esa variable a la variable dependiente. Sin embargo, este índice de correlación está afectado por la variabilidad que comparten las variables independientes, dado que es muy común que las variables independientes correlacionen entre sí y tengan varianza compartida. Veámoslo aquí en el gráfico. La correlación simple o de orden cero indicaría esta varianza que está representada en este gráfico por B y C respecto de la varianza total de Y. Entonces, digamos que esta correlación de orden cero tiene esta parte, la que se traslapa la variable x1 y x2. Si queremos determinar, por ejemplo, la relación que existe entre la exposición a la lectura y la habilidad verbal, encontraríamos que hay un efecto de una tercera variable que es la edad sobre ambas variables, y entonces no podemos determinar exactamente cuál es el efecto de la variable x1, exposición a la lectura, sobre nuestra variable dependiente habilidad verbal. Tendríamos entonces que excluir su efecto. Y para eso existe una técnica estadística que nos permite eliminar, controlar o parcializar la influencia o el efecto de una segunda variable independiente sobre la relación entre las variables independientes.
Esta es la correlación parcial que se representa con una R, la Y, que significa variable dependiente, y 1, que es nuestra variable independiente 1. Punto, lo cual significa que va a dejar después de restar todas las variables después del punto, excluidas de la relación entre dependiente e independiente. Los valores que puede adaptar van de -1 a +1, y entonces este índice que nos muestra la relación entre independiente y dependiente, excluyendo, restando el efecto de todas las demás variables independientes, tanto sobre Y como entre las variables independientes. La correlación parcial entonces nos permite conocer la correlación real entre esas dos variables, que muchas veces esa correlación real no la podemos ver claramente por el efecto de una tercera variable. Tenemos aquí un ejemplo que habíamos comentado de la relación entre depresión y rendimiento. Sabemos que esas dos variables comúnmente están muy asociadas y entonces no podemos saber con claridad cuál es la relación entre nuestra variable independiente 1 y la variable dependiente. Cuando nosotros obtenemos una correlación de orden 0, esta va a ser más alta que la relación parcial porque estamos eliminando esta influencia de esta segunda variable independiente. Nuevamente en nuestro gráfico vamos a representar esta correlación parcial. Queremos saber el efecto solo de la sección C sobre la variabilidad de la variable dependiente y entonces vamos a descartar o eliminar todo el traslape y el efecto de x2 sobre la variable dependiente, es decir, también la sección A. Entonces vamos a ver la proporción que es de la variabilidad de Y, pero solo de la sección D y C, excluyendo la sección A y B que tiene que ver con la variable independiente 2, cuyo efecto estamos interesados en eliminar. Es decir, esta correlación parcial será la proporción de la varianza de nuestra variable dependiente explicada por x1, pero no explicada por x2. Claro que si tenemos más variables independientes vamos a tener correlaciones parciales también que pueden ser de diferentes órdenes. Primer orden, cuando tenemos solo una variable independiente que estamos controlando. Segundo orden, cuando después del punto aparecen dos variables. O de tercer orden, cuando tenemos tres variables independientes. Al elevar al cuadrado el coeficiente de correlación parcial, vamos a encontrar la proporción de la variabilidad que comparten Y y las variables independientes en cuestión. Al eliminar por completo la variabilidad de las otras variables independientes, este índice se llama coeficiente de determinación parcial. Tenemos también un índice de correlación semiparcial. En inglés lo podemos encontrar como PART. Este índice es la correlación entre una variable independiente y una variable dependiente, excluyendo todo el efecto de las otras variables independientes. Esta correlación se representa con el símbolo R, la representación de la variable dependiente, es decir, y entre paréntesis se colocan las variables independientes que tengamos en este caso, 1 y 2. Y vamos a indicar que se excluye el efecto de las otras variables colocando un punto. Entonces sería R subíndice Y, paréntesis 1, punto, 2, paréntesis. También lo podemos encontrar como SD semiparcial R correlación semiparcial. Esta correlación semiparcial siempre será menor que la parcial. Como podemos ver en la fórmula, a la parcial le estamos eliminando la correlación de Y con la segunda variable independiente. Entonces se elimina más varianza de Y en la correlación semiparcial. Aquí vemos una representación gráfica. Vemos que en este caso vamos a tener la misma fracción de la varianza representada con C, pero en relación o sobre el total de la varianza de la variable dependiente. Recordemos, en el caso de la correlación parcial, no vamos a incluir las secciones A y B que tienen que ver con nuestra variable independiente x2. En este caso, vamos a ver esa sección única de la variable dependiente que está siendo explicada por x1 sobre el total de la varianza de Y. En el caso de la correlación semiparcial, también si la elevamos al cuadrado, vamos a encontrar el coeficiente de determinación semiparcial. Este representa la cantidad única de varianza que x1 aporta y que no es compartida por ninguna otra de las variables independientes. Por tanto, esta correlación semiparcial es la que más información nos proporciona para la predicción de la variable dependiente y por tanto es la base de la regresión lineal. Finalmente, tenemos aquí un ejemplo de los tres índices de correlación que hemos revisado, de orden 0, parcial y semiparcial. Los tres nos indican la magnitud y dirección de la asociación entre la variable dependiente y una variable independiente. El índice de correlación de orden 0 nos indica la relación entre ambas variables, pero es muy posible de que esté siendo afectada por una segunda variable independiente.
La correlación parcial, que es menor que la de orden 0, excluye ese efecto, y la semiparcial, que es menor aún, muestra la proporción de la varianza de Y que está siendo explicada únicamente por la variable independiente, sin importar lo que la otra variable independiente comparta con esta o con la variable dependiente. Estas correlaciones nos van a permitir entender mucho más el efecto predictivo de una determinada variable independiente cuando revisemos análisis de regresión múltiple. Estas son las referencias de donde obtuvimos la información para este video. Mi nombre es Alan Mercado de F. Zaragoza y nos vemos en la siguiente entrega de Statistics. Muchas gracias.